Se han dado casos de gente desaparecida que jamás fue encontrada, desaparecida de maneras extrañas e inexplicables, de gente común y sin motivos aparentes para su desaparición. Hoy traemos el caso de 3 chilenos: Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos mineros de profesión. Se dirigían a su trabajo un jueves por la mañana, en un día común, pero ninguno de los 3 tenía idea del infierno que más tarde vivirían. Nadie podría haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador, de donde solo uno de los 3 regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera en donde una camioneta los recogería para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino en donde serían interceptados por una camioneta tipo pick-up era un terreno desértico prácticamente sin vida ni vegetación. De vez en cuando algún que otro pequeño lagarto, insectos y arácnidos era todo lo que se lograba ver por aquel lugar. Hay historias de gente que se ha perdido en el desierto chileno y que jamás fueron encontrados. No obstante, los chilenos conocían a la perfección el camino y para ellos era casi imposible perderse en aquel sitio. Cuando iban a poco más de la mitad de su trayecto, uno de ellos, Damián, alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvió a escuchar un leve grito, más claro que el primero, pero tampoco pudo descubrir de dónde venía. Damián, desconcertado, pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Martín y Felipe no sabían lo que pasaba y estos, mirándose entre ellos con expresión interrogante, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. ¿Ahí? ¿Lo oyeron? Los 2 hombres no escuchaban nada, pero Damián les pidió poner atención. Pongan atención y cállense, ordenó Damián. Los 2 hombres, aún confusos, se concentraron en escuchar bien. El viento, la arena, pequeñas piedras cayendo de las laderas, un jet que surcaba el cielo a lo lejos y de pronto, un grito. Los 3 lo habían escuchado a la perfección. Ahora había sido más claro que antes. Alguien gritaba y quizás necesitaba ayuda. El grito parecía provenir de la parte trasera de una pequeña ladera. Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima, no pudieron ver ni oír nada. Una vez más los 3 hombres guardaron silencio para ver si volvían a escuchar algo, pero nada. Entonces Felipe tomó la iniciativa y gritó, esperando una respuesta que pronto lograron encontrar. El grito, que ahora venía desde un montón de rocas enormes que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese grito. Los hombres descendieron y corrieron hasta el grupo de rocas. Martín iba preparado con su cantimplora, pues sabía que el desierto ha cobrado muchas vidas por la vía de la deshidratación. Sin embargo, al llegar al lugar, los 3 se llevaron un gran asombro por aquello que acababan de ver. Los mineros esperaban encontrar a algún hombre perdido, algún herido o algún conocido jugándoles una broma. Pero nada de eso fue lo que encontraron. Ahí, lo que en realidad habían hallado y los dejó estupefactos fue un profundo hoyo en medio de las rocas que parecía no tener fin y por el que salía un viento frío y húmedo, un sonido grave y terrorífico y, por supuesto, los gritos. El hoyo se empezó a desmoronar por los bordes, se hacía cada vez más grande y los mineros no tuvieron oportunidad alguna. Los 3 cayeron al abismo. En las profundidades del mundo, en otra dimensión o en el infierno, donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel misterioso lugar. ¿Qué los había llevado hasta ahí? ¿Por qué?
Aquel lugar era inmenso, oscuro y sofocante. Sin embargo, como mineros estaban acostumbrados a aquel tipo de ambiente, inmediatamente los 3 mineros comenzaron a buscar la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que pareciera una salida, un pasaje de regreso a nuestro mundo. Dialogaron durante un momento y decidieron que avanzarían juntos y que por ningún motivo debían separarse. Los 3 hombres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con la tentación. Era una enorme pared llena de diamantes incrustados, grandes diamantes, rubíes y piedras preciosas que valían millones. Aquella riqueza era inmensa y maravillosa. Los 3 quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, deudas y una familia numerosa. Estas fueron razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Felipe Rojas sacó una navaja de su morral y comenzó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la preciosa piedra cuando, de pronto, Felipe cayó en la desesperación y tomó el diamante con los dedos de ambas manos. Y al instante, quedó convertido en diamantes que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros, que no podían creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Sería que en realidad había dejado simplemente de existir? Los 2 mineros estaban aterrorizados. ¿Qué demonios estaba pasando? Era obvio. Nadie debía tocar aquellos diamantes, ni cualquier otra cosa de valor en aquel lugar. Los mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe, a su amigo, a su compañero convertido en diamantes, y continuar. Ambos mineros, Damián Alcázar y Martín Soto, continuaron caminando tratando de encontrar una salida que los librara de aquella profundidad. Luego de un tiempo de estar caminando, desde una cueva, como a 100 metros de donde estaban, los mineros volvieron a escuchar la voz. Aquella cueva no parecía una salida, más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Los mineros no quisieron entrar ahí, y desesperados por no encontrar la salida, desconcertados por la muerte de Felipe y cansados de caminar sin rumbo, los mineros perdieron la calma. Comenzaron a tirar rocas hacia la cueva, gritaban, preguntando y ofendiendo a aquella voz que los había metido en ese infierno. Cansados, exhaustos y rendidos, los mineros quedaron tendidos en el suelo llorando y clamando a Dios que los sacase del infierno y los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas y cuando despertó, su compañero ya no estaba. Decidió entonces buscarlo en los alrededores. Luego comenzó a gritarle y finalmente lo intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra o, como pensó Damián, ¿había entrado en la cueva? Damián corrió hacia aquel lugar de donde provenía la voz y entró sin pensarlo 2 veces. Lo que descubrió dentro de aquella cueva fueron otras 3 cuevas. Sin embargo, cada una de ellas presentaba un aspecto diferente. La cueva número 1 era una cueva de oro. La cueva número 2 era una cueva de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón. Damián pensó que si iba a ser convertido en algo, no quería ser ni carbón ni plata, sino más bien oro. Aún así, intentaría no llevarse ni tocar alguna pieza de aquel metal. Damián continuó pues sus pasos por la primer cueva, la cueva de oro, en donde quedó maravillado por un espectáculo de luces que parecía el mismo universo. Manteniéndose a raya, soportando la tentación y con la esperanza de salir de aquel lugar, Damián tropezó con algo muy pesado y redondo. Cuando volteó su mirada hacia abajo, aquel objeto redondo con el que había tropezado era un cráneo de oro, medallones y anillos también. Pero resistiendo la tentación, Damián no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Continuó caminando y encontró más oro de maneras extrañas. Un sombrero de oro, herramientas de oro, una mano de oro y hasta un vaso de oro.
Sin embargo, Damián, resistiendo a la tentación, no tardó en encontrar lo que parecía una salida. Era una luz, era el sol, era el hogar. Damián llegó a su casa, sediento, cansado y maloliente. Entró en su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en las que se encontraba Damián. Pero eso no fue lo más extraño, sino la mirada de Damián, su mirada hacia los demás. Y no era para más, pues sus hijos no eran los mismos, sino ligeramente diferentes. Damián Alcázar y sus compañeros habían desaparecido hacía ya 2 años. Muchos dicen que Damián mató a sus compañeros. Otros, quienes platican con él, a veces dicen que está loco. Pero la increíble historia de Damián Alcázar fue algo que nadie se esperaba. Dicen sus vecinos que Damián se deshizo de todas las cosas de oro y plata que había en su casa, así como las cosas valiosas, y que seguido se le oye repetir ciertas palabras que hacen alusión a la riqueza. De la tierra somos, y a ella volveremos, todo en equilibrio. No tomes nada de ella sin regresar algo a cambio, pues formamos parte de ella, y ella, parte de nosotros. Esto fue Visitantes en el Infierno, los documentalistas.